Hola a todos, colegas. Mi nombre es David Núñez, soy médico residente de pediatría de segundo año del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión vengo a presentarles el tema de bronquiolitis. Es un tema muy importante y muy preguntado en el ENAR, por lo cual ustedes deben estar seguros de lo que van a contestar. Espero que en esta ocasión venga a aclararles y a reafirmarles lo que ustedes ya saben sobre el tema. ¿Cómo podemos definir bronquiolitis? Bueno, es una infección aguda de origen viral, es principalmente en niños. Estos niños, generalmente la población que afecta son menores de 18 meses, afecta a la pared bronquiolar y nos va a causar por la infección un edema, inflamación, lo cual nos va a causar obstrucción y por ende enfisema. El enfisema es el acúmulo de aire en los alveolos. Bueno, etiológicamente el virus sincitial respiratorio es la causa número uno de esta afección en más del 50%. Viene marcado en las guías de práctica clínica y en los libros de epidemiología. Últimamente, el metaneumovirus humano ha tenido un auge y ha tenido un incremento, pero de todos modos, la causa número uno a nivel de México y a nivel mundial es el virus sincitial respiratorio. Epidemiológicamente es muy importante que ustedes sepan que la afección de los niños es muy específica a una edad y siempre va a ser marcada en pacientes menores de 18 meses, en especial con un pico de incidencia entre 3 y 6 meses. Entonces, si en su caso clínico viene que el paciente tiene esta edad, probablemente sea bronquiolitis. Tiene un predominio en invierno y esto nos hace referencia en que su caso clínico puede venir que el periodo sea de primavera-verano, entonces podríamos pensar en otro tipo de enfermedades. La transmisión es de persona a persona y pues hay una disminución de la presentación de esta enfermedad y la prevalencia por la vacunación por influenza. Aquí tenemos unas gráficas que vienen marcadas en el libro de Napoleón de Infectología Pediátrica, cómo hay una disminución de los casos de bronquiolitis. Esto es a causa de la vacunación. Fisiopatogénicamente, tenemos una infección que inicia en el epitelio nasofaringeo, es una infección que se transmite de persona a persona, entonces la infección va a entrar a través del epitelio de la nariz y de la garganta. Esta se va a ir desplazando poco a poco de célula a célula y también por aspiración de las secreciones. Entonces, hasta llegar al bronquiolo. El bronquiolo es la vía terminal de los bronquios y es la luz más pequeña. Después de esto ya se comunica el conducto alveolar y los alveolos como tales. Se va a instalar ahí, nos va a causar edema, infiltrado inflamatorio, se van a acumular las secreciones y se puede obstruir la luz, lo cual nos va a causar los síntomas. ¿Por qué es importante esto? Porque en el cuadro clínico que les pueden presentar, generalmente es un paciente que antes de presentar estos síntomas presenta un cuadro gripal o un cuadro de infecciones de vías respiratorias superiores y eso nos va a ayudar bastante para sospechar de esta enfermedad. Hay un deterioro respiratorio, específicamente en la fase expiratoria. ¿Por qué? Porque hay un atrapamiento de aire y hay una hiperinflación alveolar, lo cual nos va a causar un enfisema. Esto va a disminuir el intercambio gaseoso, va a haber hipoxemia, va a haber un acúmulo de CO2 y por eso nos puede llevar a una acidosis respiratoria. Bueno, en la anatomía patológica de esta enfermedad tenemos que en el bronquio tiene una pequeña luz. Entonces, esta pequeña luz por la inflamación nos va a causar un atrapamiento de aire, lo cual nos va a causar enfisema y una sobredistensión de lo que es el pulmón. Esto también nos puede causar que a nivel de la obstrucción generemos atelectasis. Las atelectasis es lo contrario al enfisema. Hay un taponamiento de la vía aérea y el aire es reabsorbido a través de la circulación, lo cual nos genera una zona de retracción y el parénquima se retrae. Entonces, puede suceder las dos cosas, pero lo más frecuente es el enfisema. Entonces, si nosotros hacemos un corte histopatológico, vamos a encontrar una pared alveolar engrosada.
Las manifestaciones clínicas son muy importantes. El inicio de la enfermedad inicia con una infección de vías respiratorias superiores, lo cual nos va a causar un paciente que llegue con rinorrea, tos seca, febrícula, irritabilidad por la edad del paciente, menores de 18 meses. Vamos a tener que el paciente puede tener hiporexia y al inicio de la enfermedad no hay alteración del estado general. 24 horas después o incluso 2, 3 a 4 días después puede haber un empeoramiento y puede presentar lo siguiente. En esto ya presenta una dificultad respiratoria que puede presentar con insuficiencia respiratoria o no. ¿Qué vamos a tener de clínica? Bueno, es muy importante que nuestro paciente nos pueden referir tiraje intercostal, cianosis y postración. Aquí podemos ver en la imagen exactamente en las costillas el tiraje intercostal. Podemos ver que nuestro paciente puede presentar cianosis peribucal y obviamente el paciente ahora sí se encuentra en un mal estado general. Podemos ver que la obstrucción bronquiolar va a incrementar, lo cual nos va a llevar, la hiporexia nos va a llevar a una anoxemia progresiva. El paciente va a estar demasiado exhausto y puede progresar a la fatiga muscular y a la muerte. Bueno, vamos a tener que las respiraciones pueden ser rápidas, van a ser superficiales, van a ser resollantes. Esto significa que se escuchan a distancia. La frecuencia respiratoria generalmente es arriba entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Si nosotros recordamos, es un paciente pediátrico, lactante, menor de 2 años, menor de 18 meses. Entonces la frecuencia respiratoria va a estar incrementada. Esto se puede añadir a una retracción inspiratoria. Generalmente, cuando ustedes exploran al paciente, la inspiración va a generar la retracción. Recordemos que los músculos respiratorios son los que generan ese signo. Nos está haciendo alusión de que el paciente ya tiene dificultad, ya tiene problemas para poder meter aire. Vamos a tener que la tos es frecuente, puede ser molesta y a menudo puede ser paroxística. Si nosotros recordamos lo que es paroxística, que es rápido, que molesta bastante, podemos tener cianosis y en este caso el paciente que ya está en empeoramiento, que ya está grave, puede o no puede presentar fiebre. No hay ningún problema. Si el paciente presenta fiebre, si no le refieren fiebre en el caso clínico, no se angustien. Si ustedes ya sospechan bronquiolitis, probablemente sea bronquiolitis. Es muy importante que la guía de práctica clínica aquí nos dice que nosotros debemos de sospechar en bronquiolitis en todo el niño o niña que tenga rinorrea, tos, dificultad respiratoria, en eso sí, sibilancias o estertores crepitantes finos. Si son estertores crepitantes gruesos, no va a ser bronquiolitis, probablemente sea un proceso neumónico, pero como los exámenes de residencia son muy simples y para médicos generales, no va a venir como estertores crepitantes finos, solamente van a venir sibilancias. Y hay que recordar que las sibilancias son bilaterales, no son unilaterales. Otras manifestaciones clínicas, y es a la exploración, vamos a encontrar un paciente que tiene timpanismo porque hay un acumulamiento de aire en el pulmón. Los diafragmas pueden estar abatidos, como en el paciente. Hay una expiración prolongada. El paciente batalla para poder sacar el aire, por eso la expiración se tarda mucho más. Y obviamente el paciente va a presentar sibilancias. Se refiere que el dolor en los pacientes es raro, así que no es de mucha importancia, pero las sibilancias como tal sí son importantes. Y estas sibilancias nos las van a marcar que tienen que ser de predominio bilateral. Si son unilaterales, podemos sospechar en otra patología como si fuera de inicio súbito y es unilateral, puede ser un cuerpo extraño. Bueno, hay diferentes escalas que nosotros podemos utilizar para valorar la gravedad de la bronquiolitis. Lo importante de esto es que nosotros sepamos que existe una escala como tal. No la vamos a aprender. Lo que sí debemos de aprender es el número 47. ¿Por qué? Nosotros tenemos que categorizarla como leve, moderada o grave. Y nosotros tenemos que la moderada va de 4 a 7 puntos. Si es menos de 4 puntos, es leve. Si es más de 7 puntos, es grave. Entonces nosotros lo vamos a aprender como bronquiolitis 47 y nosotros ya sabemos eso. Sirve para todas las clasificaciones y esta es la clasificación que viene en la guía de práctica clínica. Hay otra que es la de Good Downs modificada por Ferres, pero esta no se utiliza porque no está validada. Simplemente es una clasificación que se hizo y no la utilizamos nosotros.
La que utilizamos nosotros es la que está aquí. Esta es esta, que es la escala de valoración de gravedad de bronquiolitis, que viene y sí está valorada por estudios. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden existir? Bueno, puede haber hipoxemia, puede haber una insuficiencia cardíaca, puede haber una obstrucción como tal de las vías respiratorias, puede existir o no puede existir una sobreagregación bacteriana, pero en este caso es demasiado raro, se refiere que solamente el 10% de las bronquiolitis se pueden sobreagregar, entonces no está recomendado en sí un antibiótico, y es muy importante que lo sepan. El diagnóstico se refiere que es clínico y radiológico. Le hago un pequeño punto aquí porque el diagnóstico es clínico. En cualquier tema que ustedes lean, el diagnóstico va a ser clínico. Y en la guía de práctica clínica viene como tal que el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Y la prueba rápida para lo que ustedes quieran identificar el virus solamente es para eso, para identificar el agente causal, lo cual no nos va a modificar para nada nuestro tratamiento. De nuevo, y lo repite nuevamente la guía de práctica clínica, el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Entonces, ustedes cuando les pregunten cuál es el diagnóstico, va a ser clínico. ¿Qué sucede a nivel pulmonar? Bueno, a nivel pulmonar puede existir un incremento del trama broncovascular. Aquí, como lo podemos ver en esta imagen, podemos presentar infiltrado nodular, que es más notable a nivel de espacios o segmentos pariliares. Vamos a encontrar unos pulmones hiperinsuflados, lo cual significa que el pulmón se está acumulando de aire, no puede salir porque el moco genera que sí entre el aire al alveolo, pero el alveolo no, bueno, el bronquiolo y el edema no genera que el aire pueda salir, por eso se genera una sobredistensión de los pulmones. Puede haber abatimiento de los diafragmas y un aumento de espacios intercostales. En pediatría y dependiendo de la edad, nosotros podemos decir que si es enfisema o hay un acúmulo de aire dependiendo de los espacios intercostales. En este caso, un número de 8 o 9 espacios intercostales del paciente, podemos decir que el paciente puede presentar de enfisema. El diagnóstico diferencial, lo principal es que ustedes deben de saber es de que para poder discernir de una pregunta, de una enfermedad de otra, es saber por qué esa enfermedad sí y por qué esa enfermedad no. Bueno, el asma bronquial generalmente es un paciente, y lo vienen en los casos clínicos, el paciente tiene cuadros repetitivos de estas situaciones. Es un paciente que te refiere a una, que el papá tiene alergias o simplemente tiene una historia de atopia familiar. De ahí ya podemos decir que el paciente es una crisis asmática. Si el paciente está en periodo que ya tiene antecedentes de rinorrea, de rinitis alérgica, pues ya podemos decir que es crisis asmática. Si el paciente no tiene antecedentes de alergias familiares, no tiene antecedentes de atopia, pues nosotros podemos presumir, y no tiene antecedentes de otros cuadros, nosotros podemos presumir que el diagnóstico es bronquiolitis. Y así podemos discernir de la crisis asmática. Una neumonía no como tal, porque una neumonía generalmente nos va a afectar a un solo segmento del pulmón o a algún solo espacio general. Entonces no vamos a tener esa sintomatología del paciente que tiene sibilancias bilaterales. Porque una laringotraqueobronquitis no. Bueno, porque la laringotraqueobronquitis no nos va a generar sibilancias, nos genera estridor. Si nosotros recordamos, es ronquera, estridor, sibilancias. Entonces, el estridor del paciente generalmente es como tal, y el caso clínico te va a decir, el paciente tiene estridor. Si el paciente no tiene estridor, es bronquiolitis. Si el paciente tiene estridor, si no es menor de 2 años, probablemente sea una laringotraqueobronquitis, pero en eso no se metan en problemas. Si el paciente tiene sibilancias, bronquiolitis. Un cuerpo extraño. Bueno, un cuerpo extraño es un paciente y se los van a marcar totalmente sano, que estaba jugando y de repente ustedes lo ven o está tirado en el suelo o vieron que se desmayó, y es obviamente porque tiene un cuerpo extraño. Las malformaciones pulmonares o cardíacas nos dan síntomas casi desde la edad neonatal. Entonces, es un paciente que está constantemente enfermándose. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un paciente que ya se sospecha como tal. Ya hay referencias de que el paciente tiene vómitos, que tiene dificultad para poder alimentarse, que incluso ha tenido cambios alimenticios, que haya ido con el doctor. Entonces, probablemente no sea un cuadro de ERGE. Es muy fácil diagnosticarlos. ¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, el tratamiento de la bronquiolitis son medidas de soporte. Hay que administrarle al paciente líquidos si es que lo requiere, porque recuerden que es un paciente que tiene hipoxia. La nutrición como tal hay que asegurarla solamente cuando nosotros sepamos que nuestro paciente no se va a ahogar por las respiraciones rápidas, y el oxígeno solamente se recomienda cuando el paciente tiene saturaciones menos de 94 al 90%. El límite o las metas para mantener las saturaciones entre 90 y 94%. Si el paciente tiene arriba de 94%, no se recomienda el oxígeno. Algunos artículos mencionan el surfactante exógeno y otros, como tal, mencionan la ribavirina nebulizada. Para ser claros, y no va a venir en su examen, esto no se utiliza. El surfactante exógeno solamente se utiliza en pacientes recién nacidos, y el tratamiento con ribavirina nebulizada, para acabar pronto, ni tenemos en México. Ahora sí, ¿qué sí les pueden preguntar y sí deben de estar seguros que ustedes van a poner? Son las nebulizaciones. El único tratamiento que nosotros como médicos generales podemos hacer es dar nebulizaciones con solución hipertónica. Esto sí va a venir en su examen y tienen que estar seguros de poner esto. No van a poner ni esteroides, no van a poner ni antibióticos. Ustedes tienen que tener la certeza que solamente van a dar a ese paciente que se lo describen con una dificultad respiratoria impresionante. Les van a tratar de convencer de que no es bronquiolitis. Entonces tienen que estar muy seguros que es eso. Y el único tratamiento que nosotros podemos dar son las nebulizaciones con solución hipertónica o solución de cloruro de sodio al 3%. Y oxígeno solamente se recomienda para mantener las saturaciones entre 90 y un 94%. Si el paciente tiene fiebre, sí, le damos paracetamol. ¿Cuándo le damos salbutamol? Salbutamol le podemos dar a un paciente que como tal sabemos que tiene bronquiolitis, pero puede tener algún antecedente. Ahí sí podemos utilizarlo y viene recomendado en la guía de práctica clínica. La ribavirina no se da y no se recomienda. Oxigenoterapia, pues ya como ya les comenté, y adrenalina no se utiliza. El paciente no requiere adrenalina. Este no es un proceso donde tenga un proceso inflamatorio en vías superiores, en vías aéreas superiores, que le puede causar algún pronóstico. Es muy bueno, se resuelve a la primera semana de haber cursado, y pues nada más. Hay que tener mucho cuidado de que no afecten los niños que tienen asma de sincicitis respiratorio, y como tal, en el tercer punto, no está indicado el uso de antibióticos. La sobreagregación bacteriana es demasiado baja, se refiere de un menos del 10%. La prevención. Bueno, es muy importante la alimentación con seno materno. Se refiere que los pacientes que tienen de entre 4 y 6 meses con alimentación a seno materno exclusivamente tienen un grado de protección para sufrir de bronquiolitis. Hay que evitar el hacinamiento. ¿Cuándo podemos mandar al paciente a la guardería? Cuando el paciente está en convalecencia. ¿Qué es convalecencia? Es que el paciente aún se está recuperando, pero ya no tiene ninguna medida de tratamiento. Ya no tiene ni nebulizaciones, ya no tiene ni oxígeno, ya no tiene ni paracetamol, pero el paciente se está recuperando. Entonces, esto es la convalecencia y nosotros ya lo podemos mandar a la guardería. Y obviamente identificar los factores de riesgo que la guía de práctica clínica nos marca son estos. La prematurez al nacimiento, un peso menor de 2.5 kilos al nacimiento, que tenga alguna carga congénita, alguna enfermedad pulmonar crónica prematuro, como son las displasias broncopulmonares, y un nivel socioeconómico bajo. ¿Cuál es la otra prevención que podemos hacer? Bueno, el virus para influenza trivalente, la vacuna, perdón, para el virus de la influenza trivalente inactiva entre los 6 y 24 meses de edad es muy importante y sí ha reducido la prevalencia de esta enfermedad. Se refiere de una vacuna nasal contra la parainfluenza 3, la cual por el momento no contamos en México, y uno de los medicamentos que se refiere, pero todavía no estamos utilizando y no lo vamos a utilizar en un periodo de tiempo para que, si quieren, no lo mencionen y no generen problemas en su mente, es el palivizumab. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal que va directamente a atacar al virus respiratorio. Y sí se recomienda, y está en los artículos y en las recomendaciones a nivel mundial, que se puede utilizar en prematuros, en pacientes que tienen displasia broncopulmonar o en pacientes cardiópatas congénitos que han tenido una exposición al virus o a algún paciente que está enfermo.
pero es una medicación que por el momento y para el examen no lo vamos a utilizar. La motricimab es otro medicamento igual, un anticuerpo monoclonal, pero que todavía está en fase 3 de investigación. ¿Cuáles son los casos clínicos? Bueno, el caso clínico, muy importante, tenemos que identificar la edad del paciente, si puede mencionar o no la época del año, algún antecedente de importancia, cuándo inició el padecimiento y cuál es el cuadro clínico. Entonces, teniendo eso, nos van a presentar que el paciente tiene, obviamente, menos de 18 meses, probablemente les mencionen que es invierno, les va a referir que no tiene ningún antecedente de atopia, el inicio del cuadro clínico del padecimiento es un cuadro gripal previo, y el cuadro clínico como tal es un paciente que presenta, después del cuadro gripal, dificultad respiratoria, así como sibilancias. Este es un cuadro o un caso clínico característico de examen. Paciente femenino de 7 meses de edad, quien es seguido por la madre sin antecedentes de importancia. Motivo de consulta es tos y fiebre de 4 días de evolución, de duración. La madre refiere que hace 24 horas comenzó con hiporexia, decaimiento. A la exploración física se observa con dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria de 46 respiraciones por minuto. Al examen pulmonar muestra broncos y sibilancias bilaterales. El resto de la exploración es normal. Ahí simplemente, por lo antes mencionado, nosotros sospechamos en bronquiolitis. ¿Por qué descartaremos crisis asmática? Bueno, no refieren cuadros previos de esta misma sintomatología, no refieren a un cuadro de atopia, y por eso. ¿Por qué no referimos un cuadro de obstrucción de vías respiratorias o un cuerpo extraño? Porque el paciente comenzó con un cuadro gripal o una infección de vías respiratorias superiores previo. Entonces lo descartamos. ¿Por qué no es una laringotraqueitis? Una laringotraqueitis porque no tiene stridor. ¿Por qué no es un cuadro neumónico? Bueno, no es un cuadro neumónico porque las presenta silancias y no estertores. Las silancias son laterales, por eso no lo hacemos. Y no referimos que es una enfermedad por reflujo porque no refiere ningún síntoma gastrointestinal. Como les comentaba, si tienen una pregunta nos las pueden hacer llegar. Les agradezco la atención y aquí tienen las referencias bibliográficas. Aquí tenemos al libro de infectología de Napoleón, la guía de práctica clínica del 2015, que hasta el momento es la más actual, y 2 artículos que hacen referencia al tratamiento como solución salina hipertónica nebulizada como el único tratamiento de bronquiolitis en lactantes. Y así como la referencia entre la clínica entre un asma y una bronquiolitis por rinovirus. En general, solamente lo único que discrepa de una de otra es la antecedente de alergia o de no presentar alergia. Gracias.